pedimos, Señor, que el día de hoy, Señor, esta palabra que traemos para ti sea una palabra en la cual puedas enseñarnos el camino por el cual debemos de andar. Ayúdanos, Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad, con excelencia, Señor, para agradarte a ti. Usa, Señor, a este siervo inútil para traer la palabra que tú has puesto en su corazón y para hablar, Señor, a este pueblo que está hambriento y necesitado de una palabra fresca este domingo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús y nos disponemos en tus manos. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿se acuerdan de que hablamos el domingo pasado? ¿De la fe? La fe de Abraham. La fe de Abraham hizo la tarea a la señora Sara, ¿verdad? Es mi esposa. Miren, para que vayan entendiendo, nosotros estamos empezando series de estudio. Por ejemplo, hemos estado hablando de la fe el domingo pasado. Esta vez vamos a hablar de la fe, pero de la fe que salva. Porque hay varios estilos de fe. Hay varias aplicaciones que tiene la fe. Entonces tenemos que ir aprendiendo más sistemáticamente para que nuestra fe sea una fe más fortalecida. Igual la recomendación siempre, ¿verdad? Que puedan traer, como el hermano, ¿verdad? Que trae su cuadernito, no solo para el jueves de estudio, también tráiganlo para ver cómo hacían los hermanos de Berea. A ver si Ángel me está enseñando las cosas como son o me está inventando doctrinas de hombre, ¿va? Dije que en los hermanos de Berea, ya por Hechos, capítulo 17 me parece, dice que mientras Pablo les enseñaba, estos mostraron ser más piadosos que los de Tesalónica, dice. Y ellos iban a las escrituras y miraban a ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Y yo los insto, ¿verdad? Escriban, traigan su libretía, apunten. ¿Por qué? Porque si así estoy equivocado en algo, yo quiero que la primera persona que el Señor utilice sea usted. Así es. Mire, toda palabra que me dan, yo la escribo. Y después, a ver, si recibo una enseñanza, y después la voy a recordar en la Biblia. Ahí tiene que ser, así es como crecemos. El estudio de la Biblia tiene que ser continuo, ¿verdad? No pueden esperar hasta alimentarse el domingo en la congregación. No, tenemos que tener un altar en nuestras casas todos los días. Lunes, yo siempre digo que cuando andaban en el desierto los israelitas, no guardaban el pan, el maná que caía del cielo, porque ellos si guardaban, al día siguiente estaba podrido. ¿De acuerdo? Dios siempre tiene un pan fresco para cada uno de nosotros todos los días. Dios siempre tiene algo que enseñarnos y algo que decirnos. Entonces, a veces Dios está ahí queriendo decirnos algo, pero nosotros endurecemos nuestro corazón, desatendemos nuestro oído. Que eso no sea algo en nuestras vidas. Que crezcamos siendo una iglesia bíblica, una iglesia que busca a Dios. Y vamos a seguir con la serie de la fe, pero esta vez vamos a hablar, el tema se llama la fe que salva. La fe que salva. La semana pasada hablamos sobre la fe de Abraham y mencionamos algunos puntos sobre su vida y cómo llegó a ser una fe que alcanzó madurez. El padre de la fe, correcto. Ahora bien, la fe que salva. Primero que nada, tenemos que saber algunas cosas. Hay algunas religiones y algunos ateos, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Que dicen que no hay salvación, que el hombre está perdido. Hay algunas religiones que dicen que el hombre alcanza salvación mediante las obras. Hay algunas otras religiones que dicen que el hombre alcanza salvación mediante buenas conductas morales. Hay otras religiones que enseñan que no solo con obras, también con fe. La Iglesia Católica, por ejemplo, menciona algo al respecto en el Canon 23, 24 por ahí del Concilio de Trento, que también no solo con fe, sino con obras. Pero la fe cristiana que nosotros profesamos nos muestra que somos salvos por gracia mediante la fe. Justificados por la fe. Entonces vamos a ver esta fe que salva, de qué nos salva primero. Porque si bien hay una salvación que necesita el hombre, tenemos que ver de qué nos va a salvar. Yo sé que los que fueron
miembros del grupo Crecimiento Valientes de Jehová tienen una idea, pero como casi todos no están aquí, ¿verdad? Les voy a hacer esta pregunta. ¿De qué nos salva Dios? Se la voy a dejar porque vayan pensando, ¿verdad? Porque después les voy a dar la respuesta y me van a decir ustedes qué pensaron. Ahora quiero vayan pensándolo todavía, pero no le voy a dar chepe, ¿verdad, Jackie? Quiero compartir con ustedes una historia que me gustó mucho, la leí hace mucho tiempo. Decía que había un niño de 6 años que trataba. ¿Cuántos años tienes tú, papi? Los 11. Pues ya es fuerte, ¿no? A uno más débil. Vamos a poner un niño de 6 años. Había un niño de 6 años que trataba de mover un mueble muy pesado. Y se esforzaba y se esforzaba y empujaba y empujaba, y por más que empujaba, el mueble no se movía. Él quería moverlo. El papá lo observaba a la distancia, pero el niño intentaba empujar, intentaba y no podía. Después de un largo tiempo de verlo y de observarlo, el padre amorosamente se le acerca y le pregunta. Le hace 2 preguntas. Le pregunta sobre ¿qué estás haciendo? Lo primero. Papá le dijo, quiero mover este sillón, pero no puedo. Por más que me esfuerzo, empujo y no puedo. El papá lo observó con mucho amor y el niño le decía, por más que lo intento, papá, no puedo. Le hizo la segunda pregunta. ¿Por qué si no podías? ¿Por qué si no podías, no me pediste a mí que te ayudara? Y el niño entró en razón. Hay cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Esta es una de ellas. La salvación no es algo que el hombre puede hacer por su cuenta. Por gracia para que nadie se jacte de él. Exacto. Y vamos a llegar a los versículos. Pero esta situación del niño es una situación de mucha gente hoy por hoy. Tratan mediante medios humanos alcanzar una salvación que no pueden alcanzar. Tratan de portarse bien con su jefe, tratan de portarse bien con sus esposas, tratan de portarse bien con el gobierno, se meten en política, hacen un montón de cosas, tratando de mejorar el mundo, porque de repente tal vez haciendo eso puedan llegar a la salvación, puedan alcanzar el cielo. Muchas personas, yo incluido en su momento, miré muchas maneras de tratar de llegar al cielo. Había una frase muy célebre que decía que hay muchos caminos para ir al cielo. ¿La han escuchado? La basaron en una historia que se manejaba en la Edad Media sobre que había muchos caminos, o todos los caminos llevaban a Roma. Pero la verdad es que no hay más que un solo camino para llegar al cielo. Pero sin embargo muchas personas inventan hasta doctrinas. Están los que dicen que como les digo, que el hombre va a reencarnar. Hay gente que dice, no es necesario, no te preocupes por la muerte, vas a morir. Si te portas bien aquí, de repente cuando renazcas, vas a renacer en un sapo, en un buey, en un burro. No, pues si burro ya soy, dicen algunos, ¿para qué voy a renacer en un burro? Pero pasa de que hay muchas personas que tratan de ver la manera de llegar a la salvación, pero lo andan buscando de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque incluso se inventan hasta teorías como el purgatorio, doctrinas del diablo, ¿verdad? Para mí son doctrinas, son invenciones humanas. Ahora quiero que vayamos primero, antes de empezar a desglosar todo, a Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Muchos, como les digo, buscan ser salvos a través de las obras. Por eso ustedes miran que los millonarios, Juan 3, 16, 18, los millonarios hacen mucha obra benéfica, filantropía le llaman a eso. Dan y dan, crean cuestiones del cáncer, crean escuelas, orfanatos,
y buscan de alguna manera Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Lo tenemos todo, me dicen amén. Es un versículo muy conocido, pero muchas veces no lo entendemos mucho. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. El que en Él cree, y ahí va la fe, ¿va? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto encierra gran parte de lo que es el Evangelio. Pero como les digo, a veces solo pasamos como un versículo muy lindo que leer, ¿va? Algunos versículos muy famosos, ¿va? Juan 3:16. Y quiero decirles algo, a estas doctrinas humanas que dicen que tenemos que hacer algo, que somos salvos por obras, esas doctrinas humanas son errores y son mentiras del diablo que se levantan sobre las cabezas de los incrédulos como fortalezas. La Biblia habla que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que nuestras armas son, dice, para derribar fortalezas de mentira. Fortalezas, dice, para derribar todo engaño, dice, todo argumento que se levante con altivez en contra del nombre del Señor. Nosotros necesitamos entender que estas son mentiras que el enemigo siembra en las personas para hacerles tener una religión y no una relación con Cristo. Entonces a veces piensan que haciendo cosas buenas, portándose bien, son salvos. Ahora, no solo quiero hablar de ese tipo de personas, también dentro del gremio cristiano hay personas que piensan que por venir a la congregación, que por hacer buenas obras sociales, que por estar inmiscuidos en muchas cosas, están entretenidos, pero no están convertidos. Y estos son problemas de nuestro tiempo. Son situaciones en las cuales tenemos que prever no caer, porque si entramos en estas situaciones, también nos vamos como el resto. Lo que le decía el hermano, de repente le dijeron legalista, radical, a aquel le han dicho radical, a mí me han dicho radical, que no me han dicho prepotente, arrogante. ¿Por qué? Si la Biblia dice que está malo, está malo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar? Nos queda de otra, arrepentirnos. Pero muchas veces preferimos acomodarnos. He ahí el problema. Ahora quiero decirles, ¿verdad? Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores, escribió un verso que iba más o menos así, no lo recuerdo a perfección, que es más fácil intentar cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por las obras. Es más fácil. Ya imagina usted lo difícil que debe ser, ¿no? Ahora bien, a la pregunta que les hice, ¿de qué nos salva Dios? A ver, ¿quién tiene una idea de qué nos salva Dios? Que me diga, no tenga miedo, que aquí todos estamos aprendiendo. Ahora no, porque ya me he escuchado mucho. De la condenación eterna. De la condenación eterna. De la miseria. La miseria. De enfermedades, pero... del pecado, no aparte. Por ahí va. Pero Dios nos salva y la respuesta la vamos a encontrar en 3 versículos. En 3 porque hay un montón, pero les voy a decir 3 nada más. Proverbios 11:4. Sofonías 2:2 y Romanos 2:5. Vamos a entrar con Proverbios 11:4 primero. Me dicen amén cuando lo tengamos. Sofonías. La primera, bueno, Sofonías 2:2. 11:4. Sofonías 2:2. Y el último era Romanos 2:5.
Romanos, ¿qué? 2:5. 2:25 lo que... 2:5. Proverbios 11:4. Sofonías 2:2 y Romanos 2:5. Vamos a leer Proverbios 11:4. Me dicen amén cuando lo tengan buscado. Amén. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Apunten, ira, justicia. Sofonías 2:2. Sofonías 2:2. Amén. Sofonías 2:2. Sofonías está adelante de de Habacuc, atrás de Ageo, igual de difícil, ¿no? Mira, haga cuenta, Mateo, para atrás, hágale, Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías. De Mateo, del Nuevo Testamento para atrás, son 3 libros y el cuarto es Sofonías. Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías. Mire, estos profetas normalmente uno casi no los estudia porque como son los profetas menores, dice uno. Pero hay tanta verdad encerrada en esos versículos. Y que todo es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Es que nos gusta más leer el Nuevo Testamento. No, más popular. Lo oyó, Sofonías 2:2. Si no, lo apuntan y yo se los leo y después lo leen en su casa. Ok, Sofonías 2:2 dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios, de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y último, Romanos 2:5. Siempre de la ira. Romanos 2:5. Amén. Sí. Ok. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, otra palabra clave, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo sé que a muchos nos han predicado que Dios es amor. Claro que es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. Dios es amor. Pero si usted va, por ejemplo, y se va a Hebreos, encuentra un versículo ahí, en el 12:29 me parece que es, dice que Dios es fuego consumidor. Pero ¿cómo puede ser amor? ¿Y cómo puede ser fuego consumidor? Por esta misma razón, porque es justo. Porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, tiene que aplicar justicia. Porque Dios es justo. Y como Dios es justo, y esto lo vamos a empezar a estudiar los martes, sobre los atributos de Dios, porque estamos conociendo a Dios los martes, es el tema de estudio, es también santo. Y como Dios es santo, es justo, es amor, es eterno, es fiel, también es fuego consumidor. Ahora, Dios no se enoja como se enoja el ser humano. No, Señor. Él no es movido por emociones humanas porque Él tiene control. Él es eterno.
Él es perfecto, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Pero Dios dice que hay un día de la ira, del justo juicio de Dios. Todo aquel incrédulo que escuchó, miró o le pareció ver en la Biblia aquel versículo que encontramos, que leímos de Juan capítulo 3, versículo 18, pero no le prestó atención, dijo, ¿qué importa? Estoy joven. Puedo vivir la vida y después buscaré a Dios. Todas esas personas que hoy están siendo engañadas por el diablo, que están creando para sí, lo que están haciendo es atesorando ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Eso es lo que está pasando. Este mundo está caminando hacia ese día. Y como pueblo cristiano, nuestro deber es predicarle a los demás que Cristo viene, que hay un día de la ira venidera, pero que hay una salida, hay un camino. Tenemos que enseñarle al mundo que Cristo salva. Así que, ¿de qué somos salvos? ¿De qué nos salva Dios? Pues ese mismo Dios nos salva de la ira, de su ira, de su justicia. Él hace justicia a través de la fe, por eso somos justificados. Dice que somos salvos por gracia, ya lo vamos a leer más adelante. Justificados por la fe. Justificados por la fe. Vamos a seguir. Esto quiere decir que la fe que salva lo hace, según lo que leímos en Juan capítulo 3, 16 al 18, la fe que salva lo hace a través de Jesús. Si no, somos como aquel niño que empuja y no se mueve. Colosenses 1, 21, 22. Colosenses 1, 21, 22. La idea de hoy es que valoremos más lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Él. Esa fe que salva. Colosenses 1, 21, 22. Es tan maravillosa la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, que antes éramos enemigos, extraños delante de Dios. Pero vamos a leer ahorita lo que dice Colosenses 1, 21, 22. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Qué dice después? ¿Y qué? Y enemigos. Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cómo malas obras? Si yo hice un hospital, malas obras, dice la Biblia que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. La obra más hermosa que puedan hacer cualquier rico, millonario, lo que usted quiera, en la carne, delante de Dios no vale nada. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es para vivir agradecidos toda la vida. Esto es para que digamos, aquí muero, aquí me voy con esta verdad.
Porque antes era enemigo de Dios y no fue por algo que yo hiciera, y esto es lo que vamos a entender hoy. No fue porque a usted se le prendió el bombillo, a mí me prendió el bombillo, no. Fue porque Dios hizo algo que vamos a leer ahora. Efesios 2:8, 2:9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Que es el versículo que he estado compartiendo el hermano. Algo que yo les quiero hacer una consulta a usted. En muchas iglesias y los cristianos empiezan a ir contra la palabra porque empiezan a orarle al Padre. Y la misma palabra dice que yo es Jesucristo, yo es el camino, la resurrección y la vida. Nadie llega al Padre respondiendo en nosotros. No, según lo que yo entiendo, a quien debemos de pedir es a Jesucristo para que Él interceda por nosotros. Bueno, si quiere después le explico más o menos cómo es eso. Pero vamos a seguir con lo de Efesios 2, 8, 9. ¿Lo tenemos? Amén. Por ahí, Claudia, por Colosenses está. Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, clarito, no por obras para que nadie se gloríe. No, hermanos, que los pecados de algunos sean más visibles que otros no los hacen menos despreciables delante de Dios. ¿Ustedes creen que para Dios un violador, un asesino de niños, un psicópata, tenga menos peso sus pecados o más peso sus pecados que aquel que solo es chismoso, o de aquel hombre que solo camina viendo a las mujeres cuando van pasando, o de aquella mujer que solo piensa en zapatos? No, mentira. ¿Ustedes creen que así es? ¿Ustedes creen que los pecados delante de Dios hay grandes, pequeños? Todos son iguales. Entonces estos pecados delante de Dios no nos hacen aceptos al Padre, solo a través de Cristo. Entonces, como no había nada que pudiéramos hacer humanamente, esto nos lleva a una verdad absoluta, que es un tema de discusión entre mucha gente. Están los arminianos, están los calvinistas, están los de Wesley, que opinan de muchas maneras, pero las doctrinas fundamentales de la Biblia, apodadas como calvinismo, nos enseñan esto, que la fe que salva proviene de Dios. Así es. ¿Cómo que de Dios? Sí, de Dios. No, pero yo pasé al frente de repente, o yo acepté al Señor, o yo tomé mi decisión de fe. Proviene de Dios. La fe que salva proviene de Dios por una simple y sencilla razón: por el mismo ejemplo que tenía aquel niño de 6 años tratando de empujar el sillón. Si Dios, y lo vamos a leer porque dice Efesios 2:8, dice que aunque somos salvos por gracia, dice que por medio de la fe, y dice y no de vosotros. O sea, esto no es algo mío, no es algo tuyo, no es porque Carlos un día dijo, caramba, yo tengo un primo que me decía, no es este es el primo mío, pero no es este, otro, me decía, yo no tengo trabajo, yo no tengo comida, no tengo ni ropa, me miran mal en esta casa, debo en la pulpería, debo en la glorieta y me voy a morir, decía él. Me voy a morir y me voy a ir al infierno, decía él. No, tengo que ir a buscar a Dios. Y se fue. Y anduvo en una iglesia unos años, pero ahorita anda descarriado. Pero
Aún así le voy a tomar el punto, ¿verdad? La idea de reflexión es que no fue porque se le prendió el bombillo solamente. Dios tuvo que actuar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que en nosotros, dice que Él nos convence. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de verdad, de justicia, de pecado, también nos convence. Así que si usted y yo un día decidimos acercarnos a Dios, no fue porque fuera bonito, no fue porque nos gustara el sonido, o la iglesia, o las sillas, o cómo se vestían. No nos acercamos por eso. No nos acercamos porque nos hicieron favores o nos vieron bien. Nos acercamos porque la fe que salva proviene de Dios y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Nadie tiene de qué jactarse. Yo soy salvo, yo soy más inteligente que tú. ¡No! Era tan turpe y tan perdido como cualquiera de los otros, pero ya no somos lo que éramos antes. No porque lo hayamos hecho nosotros. Así que no andemos pavoneándonos como aquellos pavos reales. Yo soy salvo y tú no, yo soy más inteligente que tú. Hay hermanos que así piensan. No, hermano. No. Esto no viene de nosotros. La fe que salva proviene de Dios. Si Dios en su infinita misericordia no nos hubiera escogido, decía Spurgeon, cada día estaríamos más lejos de Él y cada día amáramos más la distancia que nos separa. Si Dios no nos salvara, si Dios no nos hubiera escogido para salvación, no hubiéramos conocido a Dios. Usted nunca se ha preguntado, Señor, yo sé que realmente en algún momento de necesidad uno se pregunta, ¿y por qué nací en el paraíso? ¿Por qué no me mandaste a Nueva York o a París? En Alemania no, porque no quieren a los gorditos. ¿Por qué? ¿Por qué nací en el paraíso? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Sabe por qué, querido? Porque ahí, en el paraíso, en toda esta especie, ahí miraré mi gloria, ahí mirará mi gloria, ahí estará la mano de Jehová. Amén. Entonces, muchas veces una vez yo le preguntaba al Señor, cuando estaba en ese desierto, decía al Señor, si yo te serví 9 años, si vas a que yo te serví de todo corazón con mis dientes, y empezaba a reclamarle a Dios, ¿y por qué me han dejado y ahora no me escuchan? Y yo oro y esa mujer que se va a morir, y ese niño pequeño y en aquel, y de repente viene un siervo de Costa Rica que yo ni lo conocí, llega el Señor y me dice, hermano, quiero hablar con usted, ¿verdad que usted se llama Miguel Ángel? Sí, le digo, el Señor así me lo mostró ayer. Dice el Señor que Él te ha escogido y que Él te tiene ahí, y ¿sabe qué fue lo que me dijo? Dice que para que el oro sea fino tiene que pasarlo por el fuego. Amén, es cierto. Entonces muchas veces Dios permite para que nosotros aprendamos estrictamente a depender de Él y apartemos los ojos del hombre. Exacto. Entonces aquí va algo muy principal, muy importante. Dios te puso en el paraíso sencillamente porque posiblemente si hubieras nacido en Francia, hubieras estado más dedicado a buscar el vino que a buscarlo a Él. No te hizo millonario de repente, no naciste en cuna de oro, porque posiblemente te hubieras muerto de sobredosis de alguna droga o alcohol o un carro Lamborghini o no sé qué. Aprendamos a contentarnos con lo que tenemos. No quiere decir que Dios no nos pueda bendecir, claro que nos puede bendecir, pero yo prefiero que Dios nos bendiga de aquí en adelante y no que tengamos que perderlo todo para conocerlo a Él. Y vivimos en el paraíso porque el Señor le plació en su soberanía, porque es otro de los atributos de Dios. Dios es soberano, Dios escoge. Dios a usted lo hizo blanquito o negrito, ¿va? Gordito nos hacemos nosotros. Único, ¿va? Bueno, entonces no podemos nosotros humanamente tener ninguna atribución sobre nuestra salvación. Todo se lo debemos a Él. Como dice la canción, va, todo se lo debo a Él. Todo.
Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Apréndanselo. Cuando en algún momento se quieran pavonear o se sientan, yo lo he hecho así. Si yo me siento que como le digo yo, se inflan como bomba uno, ¿ah? Uy, qué bonito, qué bonito que habla, o qué bonito que está la iglesia. Yo le llamo a eso inflar la bomba, ¿va? No, la gloria sea para Dios. Siervos inútiles somos. No podemos atribuirnos nada. Puede ser el ministerio más grande del mundo. Ese hombre sabe que si está ahí, está por gracia. No porque fuera inteligente, no porque fuera elocuente. Dios lo puede ir puliendo en el camino, pero está ahí por gracia. Porque a Dios le plació tenerlo. A Dios le ha placido. Ahora, otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que, como tenemos que estar agradecidos por Dios, con Dios, a través de que Cristo, por la fe en Cristo, nos haya salvado, tenemos que entender que la fe que salva primeramente nos lleva al arrepentimiento. No hay fe salvadora sin arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Cristo en su ministerio? ¿Alguien las sabe? En su ministerio público. Arrepentidos. Y convertidos. Va el asunto, ¿no? Arrepentidos. Y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ahora, este versículo que les voy a dar es el versículo emblema de la congregación de Manantiales en el Desierto. Eso lo encuentran en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19. Ajá, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Nosotros empezamos a disfrutar la vida eterna del Señor aquí. ¿Saben por qué? Porque antes estábamos envueltos en nuestros pecados, en nuestros deseos carnales, y estábamos en una condición de muerte. Pero ahora, cuando venimos a los pies del Señor, pasamos de una situación de muerte a una de vida. ¿Prosperamos o no prosperamos? Hay vida en eso. Se vuelve una vida eterna, algo que vale la pena vivir. Pero dice arrepentidos. La fe que salva te lleva primero al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Te conviertes a consecuencia de que te has arrepentido. Y te arrepientes porque has creído. Y crees porque Dios ha puesto en ti esa fe por gracia. Es tremendo esto. Entonces, entendamos todo el panorama. Pero hay que arrepentirse. Ahora vamos a Romanos 10, 9, 10 y 11. Romanos 10, versículo 9 al 11 y luego el 13. Ya casi terminamos. Quiero decirles que la palabra arrepentir viene del griego metanoeo, que significa pensar diferente o reconsiderar de una manera moral. Quiere decir que si antes a mí me gustaba ver mujeres cuando iba por afuera en la calle, ahora moralmente no me va a gustar tampoco. Eso es convertirse. Había un pastor amigo de nosotros que decía que él, cuando miraba a las mujeres que iban pasando, solo echaba una mirada, dice.
Y lo quedaba viendo. ¿Del griego qué? Lo quedaba mirando. ¿Ah? ¿Del griego qué? Del griego metanoeo. Eso significa arrepentirse. Ahora nosotros hagamos como hacen los caballitos, para abajo. Ahí no tropezamos. Yo le digo para arriba, pero para arriba es peligroso porque uno puede dar vuelta. Pero sí, para abajo seguro. Romanos 10, 9 al 11. Ok. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ahora, esta fe que salva no es una fe solamente de información, es una fe que se rinde a Dios. ¿Cómo que se rinde? Bueno, la respuesta está en Romanos 10:13. Ahí nomás, en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo de la ira del día del juicio, ¿verdad? Será salvo. Ahora, esta palabra, invocar, viene de la palabra griega epikaleomai, que significa dar derecho. Otorga un derecho. Cuando uno se rinde a Dios, cuando uno invoca a Dios, es rendido a Él. Esto significa que si tú dices, yo creo, bueno, ¿crees? Sí, yo llevaré tu vida de aquí en adelante. Esa es la fe que salva. No esa fe que muchas veces vemos en los muros de Facebook, que dice, oh Dios, eres grande, eres poderoso, y al día siguiente están, no, es que no sé cómo resolver este problema. Esas personas todavía, una de dos, si creyeron, son muy pequeños en la fe, o no han creído. Porque la fe que salva es una fe que se rinde a Él. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Epikaleomai es la palabra, dar derecho. La fe que salva no es una fe fluctuante. No es una fe de que hoy estoy de buenas con la doña, hoy estoy alegre, hoy creo. Mañana estoy mal con la doña, hoy ya no quiero nada con el Evangelio. Esa no es la fe que salva. Esa no es la fe. Miren, altas y bajas emocionales, somos humanos, mientras estemos en esta carne vamos a sentir. De repente la doña ese día no nos palmeó las tortillas que queremos, ¿verdad? O el esposo no se cepilló los dientes, no quiere pico en las mujeres. De repente eso no me va a diferenciar de que yo se ríen muchas mujeres aquí. No, eso no va a cambiar que yo crea en Dios. No perdamos la paz por cosas tan efímeras como esa, ni el gozo. La fe es una fe que se rinde, la fe que salva. Esa fe, yo la llamo, y hablamos al principio del ejemplo de Israel cuando anduvo en el desierto. 40 años anduvo en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasó antes? Miren, en el desierto había una nube que los cubría del sol para que no les pegara fuerte, ¿va? No van a arruinar los zapatos. No, ni los zapatos ni la ropa en 40 años no cambiaron, calzados. ¿Qué modelos son esos zapatos, Caite? Hace 40 años, uy, están nuevecitos. ¿Usted cuánto tiempo le duró un zapato? 3 meses, varón. Hay que conseguirle un negocio zapatero para que... Miren, y sin embargo, durante 40 años, el mismo par de caites, el mismo par de túnicas, no se desgastaron. Esta también es otra enseñanza, pero lo vamos a compartir en otro momento. Lo que quiero hacer ver es que durante 40 años, todos los días tenían maná. Ellos salían confiados en la mañana. ¿Anda el maná? Ya venía. No, ya ahora la cena, la codorniz, allá iban, allá venían. Así era, la provisión de Dios siempre es diaria y es sustanciosa. Pero siempre comieron y se llenaron. Durante 40 años vieron la mano de Dios en todo el desierto. Miraron incluso que Dios le habló a Moisés, escucharon el estruendo, vieron la tierra abrirse.
vieron la ira de Dios manifiesta también. Conocieron, supuestamente conocían a Dios. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Murió Moisés. Viene Dios, le da una palabra a Josué. Y cuando están al otro lado empiezan el asunto, ¿no?, a conquistar. Habían discusiones, habían divisiones. Pero ¿qué pasa en la fe? Miren, cuando los sacaron de Egipto, cuando miraron que el mar se abrió, María danzó, dice que todas las mujeres danzaban, aquella cosa hermosa. Cuando fueron y mandaron a los 12 espías, ¿qué sucedió? 10 dijeron, no vayamos porque hay gigantes y nos van a matar. Solo Caleb y Josué estaban, vamos que los vamos a matar, serán como ¿qué? Como pan, los comeremos, Dios. O sea, no son nada. Dios, esta gente sí era. Pero ¿qué pasó? Los que no creyeron no alcanzaron a ver la tierra prometida. Cuán importante es creer, ¿no? Ahora bien, esa fe es la que tenemos que vivir nosotros, una fe que permanece, que ante la adversidad no se debilita, se fortalece, que cuando mira la tormenta, al igual que Jesús, la manda a callar. No que cuando viene el primer problema es que ya no vemos por dónde agarramos. No, esa fe no te va a salvar. Ríndete a Él. Tenemos que rendirnos a Dios. Problemas todos tenemos, caramba, todos tenemos. Vemos el asunto de Job. Y aquí vamos, ahí con Job vamos a terminar. Estamos intronizados, pues. Pequeño Timoteo este. Ahora, la fe que salva, punto final, es que es confirmada por el Espíritu Santo. Y en esto las iglesias contemporáneas, la mayoría, no todas, hacen lo que llaman llamados. Ahora, el llamado en sí no es algo que esté malo. El problema es cómo lo hacen. Les voy a decir por qué. Me contaba alguien ayer y me decía una historia muy graciosa. Yo le decía, ya me diste algo para qué hablar mañana, le decía yo. Dice que en una ocasión iba para, no sé si era Jutiapa o Jacaliapa, lo llevaba un hermano cristiano. Y fueron a ese lugar y dice que le estaba echándose su fresquito. Vamos a ver el culto, sí, pero más o menos de larguito. Y aquello, fuego adentro, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Bueno, todo muy bonito. Pero dice, aquel hombre que está allá. Y con el fresquito, dicen, volteando a ver, aquel hombre que está allá, lo he traído desde el paraíso hoy para que acepte al Señor. Ya empezó aquel a manipularlo. No sé si pasó al frente o no pasó, ¿verdad? Si pasó al frente, como muchos, ¿verdad? Muchas veces pasamos porque nos llevan. Lo obligan. Me decía un muchacho que quiero traer al evangelio, me decía, yo cuando estaba en una iglesia, me dice, yo no quería pasar. Pero como el jefe de la mala de ellos, nos dijo, si yo paso, vos pasas también. Y entonces me empujó, y yo pasé y levanté la mano y acerqué al Señor. Dice. Y eso no me gusta, y eso lo ha marcado. Dice, yo por eso no voy a las iglesias, porque quieren que uno se convierta y que acepte al Señor. No es así. Pastor, que muchas veces, ¿verdad?, cuando evangelizamos a alguien en la iglesia que no conoce a Dios, es voluntario, ¿verdad? Así es. Hay mucha gente, ¿verdad?, que, por ejemplo, ¿verdad?, hay muchos hermanos que, bueno, pasa a aceptar a Dios y viene, pasa, lo jalan, ¿no?, da la fuerza hasta que lo llevan así, y así no es, ¿verdad? Y no que la obligación de uno es comunicar. Ellos se enojaban conmigo porque no. Mira que yo iba y le decía, mire hermano, Dios le ofrece la salvación, Dios le ofrece la vida eterna. Empezaba a hablarle. Chévere, yo no voy a traer a nadie, me decía que lo traiga el Espíritu Santo, no salva a nadie. Pero se enojaban. En la iglesia anterior, me imagino. Sí, ahí fue donde salió el muchacho. Yo le digo porque ha sonado mucho. Ahora, ¿qué le quiero hacer ver con esto? Bueno, si usted hace un llamado y la gente va, tampoco lo deje así. Porque hay gente que dice, ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo va. Bueno, hay que aceptar al Señor. Pasa y es una oración. Pasan y hacen una oración. Y después de eso le dicen, ya, está salvo. Hay fiesta en el cielo. Y aquel se va creyendo que ha sido salvo. Usted va y al día siguiente empieza a encontrarse con el pecado que lo atormentaba y ¡pah!, cae en el pecado y entonces empieza a quedar duda. ¿Qué está pasando? Si yo ayer me convertí,
Si hoy se escribieron mi nombre en el libro de la Biblia. No, el problema está que si una persona realmente va a creer, ¿cómo va a creer? ¿Cuál es el método que utiliza el Espíritu Santo? A través de su palabra. Dice, porque a Dios le ha placido salvarnos, dijo Pablo, mediante la locura de la predicación de su palabra. El Espíritu Santo hace un rema con la palabra. Yo le digo a la gente, lea la Biblia y se va a dar cuenta cuán pecador es uno. Hay una película muy hermosa y hay un libro que se llama El progreso del peregrino. No sé si lo han leído o si han visto la película, es de John Bunyan. Es hermosa la historia. Dios se la da a un bautista ya por los 1800, 1700 por ahí. Este hombre se llamaba Cristiano y dice que un día se puso a leer la Biblia y cuando empezó a leer la Biblia se le empezaron a acumular pecados, se empezó a dar cuenta de lo pecador que era y andaba con aquella carga que era tan grande que no la soportaba y se dirigió hacia la patria eterna. Y Evangelista se le acercó y Evangelista le presentó el Evangelio y algo muy hermoso. Cuando se encuentra en la cruz, muchos tenemos esa historia. Pero muchas veces no llegamos a Cristo a través de la palabra, sino por un mover, por un aspecto psicológico. Llegamos y no falla que nos ponen la música y entonces el ambiente está propicio y viene alguien y te agarra de la mano y te dice Dios te está llamando y te saca de la silla y de repente tú estás ahí y estás recibiendo de Dios. Dios no necesita que vayas al frente. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero sepas una cosa, que si vas al frente, alguien se tiene que acercar contigo después y llevarte a la verdad a través de la palabra. Y decirte, esto es lo que dice la Biblia. ¿Crees esto? Sí, tiene que creer. Si el Espíritu Santo obra en nuestras vidas es para que creamos en su palabra, en Cristo a través de su palabra. Nos convence de pecado. Pero ¿cómo voy a saber yo que es un pecado si no sé qué es un pecado? ¿Dónde lo encuentro? En la palabra. Entonces, hermanos, para terminar, quería leer lo que decía Job. Vámonos a Job capítulo 11 del 13 al 19 y con esto terminamos. Job capítulo 11 del 13 al 19. Job capítulo 11 versículo 13 al 19. Por Salmos está. Amén. Ajá, versículo 13 al 19. Amén, ya. Si tú pusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás, escuchen esta palabra, tu miseria. O te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Dice el versículo 18, tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Mirarás alrededor, dice, y dormirás seguro. Que si tan solo podemos creer, que si nos rendimos a Él, la fe que salva es una fe que se rinde. Es una fe que el Espíritu Santo confronta con nosotros. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque la fe que salva te lleva al arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos, nos convertimos, entonces nuestros pecados son borrados. Entonces, y solo entonces, es que son borrados.
No cuando pasaste al frente, si pudiste haber pasado al frente, pero consecuencia de que has creído va a ser que te vas a empezar a regenerar en el Señor. Y ese va a ser el tema de la próxima semana. La justificación y la regeneración mediante la fe. Con eso vamos a terminar la serie. Pero quiero decirles, hermanos, por la misericordia de Dios, por favor, si vamos a un culto unido, si estamos en otra iglesia y alguien le dice, llévelo, jálelo, acérquelo a Dios, no lo haga. No lo haga. No vaya a ser que en vez de hacerle un bien le hagamos un mal. Deje que el Espíritu Santo trabaje. Deje que el Espíritu Santo obre. Hay veces que la persona está orando y usted mira que está quebrantada. Déjela, que Dios le está hablando. No se vaya a meter ahí. Déjelo, Dios le está hablando. A veces nosotros vemos y miramos al que está más sensible y lo vamos a buscar. Trate de no interrumpirlo. Si usted ve que él está orando, déjelo orar. Déjelo orar. Dios está hablando a su vida. Puede ser que esté siendo nacido de nuevo en ese momento. No lo sabemos. Cuando termine él, acérquese a él y vaya con la palabra. Por eso es importante que conozcamos la palabra. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Y solo así, solo por la fe, a través, dice, de Jesucristo, podemos ser salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Vamos a orar, hermanos. No vamos a terminar.